el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque el mundo quiere darte una paz que no pasa nada. Pero Dios te va a dar una paz en la cual tú vas a tener sabiduría y tú vas a poder sobresalir del momento de la dificultad. Esa es la paz que Dios da. Porque obviamente, ¿a cuántos el año pasado no nos golpeó económicamente? ¿Cuántos de ustedes ya no tienen sus créditos cerrados? ¿O cuántos de ustedes no tienen unas cuentas enormes por pagar? ¿O cuántos de ustedes no perdieron familiares? ¿O cuántos de ustedes no los dejó desfinanciado esto de no poder trabajar? Todas estas cosas nos afanan. Pero he ahí la fortaleza de Dios. He ahí la prudencia. He ahí el confiar en lo que Dios nos capacita día a día. Son tiempos difíciles, pero con el Señor no hay nada imposible. A veces dices, ¿cómo pagaré esto? ¿O cómo compraré la comida para mi casa? Pero en el momento que menos te lo esperas, alguien te bendice. Un ángel de Dios viene y suple lo que necesitas. A veces ni teniendo fe, ves como la mano de Dios está en tu vida. ¿Cuántos les dan un fuerte aplauso a Dios? Y ahí es cuando el Señor te dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces dudamos. El año pasado muchos dudamos y muchos siguen dudando. Pero el Señor sigue mostrando milagros en sus vidas. Y el Señor cada vez que lo hace te dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Queremos creer en otras cosas que llenen nuestras sensaciones, que llenen nuestra tristeza, que llene nuestro afán, pero no nos llenamos de lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando fue el encierro, creo que fue uno de los momentos en los cuales yo más me reencontré con Dios, y yo puedo decir que mi familia también. Porque antes de eso yo no lo buscaba tanto. Pero cuando estaba en el encierro, uno podría decir, me voy a desanimar, pero yo vi la mano de Dios. ¿Cuántas veces no me entristecí? ¿Cuántas veces no me afané? ¿Cuántas veces no lloré? Por la falta de recursos, por la falta de ver el panorama desolador. Pero he ahí, el Señor en las lágrimas dio la fortaleza. Porque Dios es un Dios que no le debe nada a nadie. Él da en el momento oportuno, no en el momento que tú quieres. El simple es aquella persona que no tiene discernimiento. ¿Pero por qué no tiene discernimiento? Porque no tiene las herramientas necesarias para saber lo que está bien o lo que está mal. Hoy en día hay muchos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y decimos amén, porque no discernimos. Somos simples. La Biblia exhorta a estas personas a que reaccionen y salgan de esta condición. Acompáñame con la segunda carta de Juan, por favor. Segunda carta de Juan. No es el Evangelio. La segunda carta de Juan está al lado de Apocalipsis. Y no es broma. Está al lado de Apocalipsis. Porque muchos dicen está entre Génesis y Apocalipsis. Está al lado de Apocalipsis. Segunda carta de Juan. Dice lo siguiente. Verso del 9 al 11. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. ¿Qué le parece? Le repito, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Tú puedes creer que alguien que no permanece en Cristo, que no aprende de Él, puede decir yo tengo a Dios. Esta palabra te está desnudando. Esta palabra te lo está diciendo. No tiene a Dios.
el que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. No quiere decir esto que alguien que no tiene tu fe no lo vas a dejar entrar en tu casa. No se refiere a eso. No lo coja textual. Aprenda a discernir. Se refiere a que si alguien quiere enseñarte algo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios, no le digas amén. No le digas bienvenido. No, participes de sus obras. Porque en todo caso que nuestra casa será una fortaleza y no dejaremos entrar a nadie. Antes bien, es la oportunidad de que tú puedas evangelizar. Es la oportunidad para que tú lo puedas llevar en el camino correcto. Muchos religiosos, ¿qué hacen? No, este no trae no trae mi doctrina. No le dejes ni entrar. Cuando es la oportunidad de que el Señor te use ese conocimiento que te ha dado y tú puedas abrir los ojos de aquella persona que necesita ser guiado. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El Dios de este siglo es el diablo. Y usted está aquí para abrir y para alumbrar y para dar esa luz a aquellas personas que tienen el conocimiento entenebrecido. Sigo. Hasta el 11. Pues quien le da bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Juan capítulo 5, versículo 39 y 44. Dice lo siguiente. Ustedes estudian. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero en otra versión dice escudriñad las Escrituras, ¿no? Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Versículo 44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Esto se lo dijo Jesús a los judíos, ¿no? Porque ellos querían buscar quedar bien con los demás. Buscaban aparentar que estaban bien con Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Jesucristo les decía: investiguen, escudriñen, lean las Escrituras. Ellas hablan de mí, pero ustedes están buscando su gloria. Están queriendo mostrarse blancos por fuera. Y Jesús les dijo a los judíos: por dentro ustedes son sepulcros blanqueados, porque no buscaban la gloria de Dios. ¿Cuántos vamos a buscar la gloria de Dios? ¿Cuántos pueden ser un fuerte amén? Gloria a Dios. Hoy en día hay muchas ovejas simples en la iglesia, y no se codee, que no tienen el deseo de conocer más de Dios y de su palabra, ya sea por miedo, ya sea por comodidad o por conveniencia, por no ser desenmascarado, por no ir a la luz. Estas ovejas no son animadas a estudiar la Biblia y a capacitarse en la vida cristiana, llevando años en la iglesia sin cumplir con la voluntad de Dios ni ejerciendo los dones. Acompáñenme por favor en Primera de Corintios capítulo 3, verso del 1 al 3. Dice lo siguiente: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales,
sino como a inmaduros. En la versión 60 dice, sino como a carnales. Carnales inmaduros. Apenas niños en Cristo. Versículo 2. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Muchas veces tenemos que volver por los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Los rudimentos es la base de algo, ¿no? O el fundamento de algo. Es decir, las cosas básicas, elementales. Tenemos que volver a enseñar los rudimentos porque el cristiano no madura. El cristiano no quiere crecer. Quiere vivir lo que se dice hoy en día el evangelio light, ¿no? Donde no quiere ser confrontado con su pecado. Muchas veces vemos personas que no quieren dejar su adulterio, no quieren dejar la fornicación, no quieren dejar la pornografía, no quieren dejar las drogas, no quieren dejar el alcohol, no quieren dejar las fiestas, no quieren dejar el baile, no quieren dejar muchas cosas. ¿Y qué se hace? ¿Qué hace la mayoría de la gente para que no se vaya? Otras congregaciones. Predicamos que Dios te ama, que Dios es amor, pero hay textos que dicen que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No? Los que practican. No estoy diciendo que porque lo hiciste una vez estás fuera del reino de Dios. Porque yo siempre he enseñado que Dios nos ha librado del pecado. Antes éramos esclavos. No significa que porque una vez te enojaste o porque una vez caíste ya estás condenado. Depende de tu arrepentimiento. Depende de cómo te vayas a levantar de esa situación. Depende de que tú te declares libre del pecado, porque eso es lo que Dios nos dio, la libertad del pecado. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Y conoceréis la verdad, dice la palabra, ¿no? Y conoceréis la verdad. A ver, complételo. No los escucho, como Bob Esponja. No se lo saben, ¿no? Y conoceréis la verdad. Ah, ya sé qué es. Es la mascarilla, discúlpeme. Eso es que no se escucha la voz. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tu voluntad te va a hacer libre. Tu deseo de cambiar te va a hacer libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Tienes que conocer de Dios. Tienes que conocer la voluntad de Dios para que realmente seas libre. Amén. Bien.